Entonces les decía ayer que cuando hablamos de bocio está implícito el hecho de que estamos hablando de un aumento de tamaño de la glándula tiroidea. Habíamos dicho que el bocio puede ser, ¿me escuchan, verdad, chicos? ¿Podemos seguir adelante? Sí, doctora. Sí, doctora. Habíamos dicho que el bocio podría ser difuso. En una diapositiva de ayer, toda la glándula aumentada de volumen, característica de enfermedad de Graves-Basedow. En algunas tiroiditis en fase inflamatoria también podemos encontrar eso. Bocio nodular, es decir, agrandamiento a expensas de un nódulo, o bocio multinodular cuando hay más de un nódulo en esa glándula. Ojo, si yo no tengo agrandamiento de la glándula y tengo ecográficamente nodulaciones, yo no puedo poner bocio, aunque sea uno o uninodular ni multinodular, solo por el hecho de que haya un nódulo en el parénquima tiroideo que sea pequeño y que no agrande la glándula tiroidea. En tal caso, mi diagnóstico no va a ser bocio, va a ser glándula o nódulos tiroideos, y si quieren aclarar, entre paréntesis, glándula de tamaño normal. Por eso no estamos poniendo el rótulo de bocio. Es decir, yo puedo tener nódulos sin tener bocio. Por supuesto, esos nódulos tienen que estar dentro de un parénquima de tamaño normal, porque si no, no podría no decir que estoy dentro de lo que es el término de bocio. Eso en cuanto a la estructura. Y en cuanto al tamaño del bocio, yo no puedo hablar de bocio cuando tengo un grado 2, o grado 0, perdón. Grado 1, bocio palpable, y este 1 puede dividirse en dos. Se divide, palpable pero no visible, con el cuello en extensión. O sea, le pedimos al paciente que extienda, que degluta, que, como le decimos, trague su saliva. En otra podríamos hacer ofreciéndoles un vaso de agua para que degluta. Hoy, desde la pandemia, a nadie le ofrecemos agua para que no se saque el barbijo. Entonces, 1A va a ser palpable, pero no visible, ni siquiera poniendo el cuello en extensión. 1B, ese es 1A. 1B, palpable y visible con el cuello en extensión. O sea, puedo no palpar, le pido que extienda el cuello, me pongo frente al paciente y observo. Lo puedo hacer con un vaso de agua o le puedo pedir que degluta su saliva misma. Grado 2, no necesito palpar. Voy a ver la glándula poniéndome en posición frente al paciente y voy a visualizar sin necesidad que le diga extiende el cuello. Y finalmente, grado 3, ese es el bocio voluminoso que cuando entra al consultorio a distancia ya lo vemos. ¿Está? Listo. Esto quedó pendiente de ayer y con eso todos los aspectos gruesos en la evaluación, tanto funcional como estructural, hemos terminado. Ahora vamos a introducir un tema de una disfunción tiroidea. No quiere decir que no hay cambios estructurales, ¿verdad? Cuando yo hablo de hipofunción tiroidea, que va a ser el tema de hoy, no quiere decir, no me interesa si tiene un bocio. Puede tener bocio, puede tener atrofia tiroidea o puede no tener glándula tiroidea. ¿En qué caso? Disgenesia, agenesia tiroidea o tiroidectomía total. En ese caso, tengo cambios estructurales. O sea, no quiere decir que si yo evalúo la funcionalidad me olvide de la estructura. Por eso en la diapositiva, una de las primeras, después de que vimos del impacto fisiológico de la monotiroidea, decía claramente, debo juntar los elementos funcionales y estructurales. Entonces en eso estamos y vamos a entrar al tema con unas cuantas historias clínicas. Ayer veíamos la diversidad de clínica que puede emerger cuando hay una hipo o hiperfunción. Cuando tengo una hipotiroxinemia, tenemos una riqueza semiológica en el paciente. Tenemos que examinar desde la punta del cabello, seguramente hasta el punta del pie. Y vamos a encontrar datos que
refuercen nuestra impresión clínica después de un interrogatorio, porque en el interrogatorio el paciente me puede decir, estoy cansado, tengo muchos sueños, se me cae el cabello, pero voy a constatar muchas cosas en el examen clínico. Bueno, y esta es una paciente de sexo femenino, me adelanto a decir que la disfunción tiroidea es muy frecuente, mucho más en las mujeres, en nosotros las mujeres que ustedes los varones. Esta paciente consulta después de su embarazo, 3 meses atrás dio luz, presenta mucho cansancio, sueño, edemas al despertar en la cara, hiporexia, no tiene apetito y a pesar de eso le preocupa no haber vuelto a retornado su peso previo al embarazo. Y mucha gente que está en este periodo periodo posterior, resultados que le atribuye todo. Tengo que atender al bebé, estoy cansada, no duermo bien. Entonces puedo yo escuchar la sintomatología, pero yo tengo que ir a evidenciar en el examen clínico. Nota caída importante en su cabello, muchas dicen, es la lactancia, es la lactancia. Se queda en la piel, se encuentra en periodo este paciente de lactancia. Esa es una forma de presentarse. Vamos a abordar otra paciente. Y en este caso lo he traído a colación porque este es un paciente que acabo de ver hace muy poco, de terminar la evaluación. Este paciente, a partir de su 4ª dosis de COVID, en el mes de mayo, resultados de que él le atribuye directa y exclusivamente a la vacuna. Porque dice, inmediatamente yo empecé a hincharme. Motivo de consulta, edemas en cara y manos. Los ojos se me ponían chinitos, mi mano no me volvía a entrar, si me sacaba el anillo no me volvía a entrar, y se extendieron en más o menos un mes hasta los pies. Ahí está, lo atribuye a la vacuna. Y después lo podemos comentar porque evidentemente hoy hay una reacción que es una relación causal. Se ha descrito esto. Múltiples evaluaciones descartaron enfermedad renal y pruebas de función tiroidea normal. Estoy hablando hace más de 2 meses. Mayo, la vacuna, y ahí empezó sus molestias. Persistencia y progresión de edemas, nota dificultad para hablar, tuvo que volver a ir al nefrólogo, volvieron a hacerle creatinina y todo estaba normal. Le cuesta hablar, mucho sueño, no hay cambios en su catarsis, no hay antecedentes familiares de importancia asociados al cuadro clínico, nueva evaluación a los 2 meses de inicio del cuadro, clínica evidente, edema facial, manos, pies, es un edema duro, no deja una fobia importante, él tuvo que incluso cambiar zapatos, hay zapatos que no le entraban, no tiene bocio palpable, no tiene glándula palpable, frecuencia cardíaca 56 por minuto y una voz ronca. Preguntamos si esa era la voz habitual, no. Le habían detenido a manera de anécdota 2 veces, unas noches que salió a distraerse un poco y resultados que lo detuvieron y le dijeron, usted está alcoholizado. Y es porque desde hace varios meses habla mal, es como se le trabara la lengua, dice el paciente. Y bueno, repetimos la TSH que hace 2 meses y en otros laboratorios estuvo normal, en 2 oportunidades, pero a nosotros nos llega este patrón que confirma nuestra inicial impresión diagnóstica. Y es un varón, no es patología frecuente en ustedes los varones, pero ahí está, un ejemplo. Y este que nos salió muy claro, 59 años, ligera fatiga desde hace más de 10 años y dificultad para bajar de peso. Sus estudios de laboratorio mostraron una TSH de 15. Les recuerdo que el valor, la mayoría de los métodos utilizados varían entre 0,3 y 6,044 de TSH. Esta TSH estaba alta, la T4 libre varía entre 0,68 a 1,76 o 2 de acuerdo a la metodología. Colesterol levemente aumentado, con un LDL levemente aumentado y anticuerpos antiperoxidasa positiva. En la exploración física no se encuentran grandes alteraciones, excepto una tiroides firme,
pequeña, con superficie ligeramente irregular y además un nódulo palpable, móvil, no doloroso, en la parte superior del lóbulo derecho de aproximadamente 1.5 centímetros. Vean la diversidad de presentación de los casos, todos ellos tienen ya un diagnóstico y están en tratamiento. Vamos a entrar en el tema con estas historias de por medio. Entonces ya vamos a definir qué es un hipotiroidismo, ¿no? Es la clínica que debe ser corroborada secundaria a la deficiencia de hormonas tiroideas o a la hipotiroxinemia. Se recomienda su búsqueda activa en mujeres en edad fértil y en la población mayor de 50 años. No quiere decir que no vamos a poder tener un muchachito, un niño, un puber, un adolescente, una mujer posparto que no pueda desarrollar esta patología. Sus libros tienen una clasificación un poco diferente, tanto que usen de medicina interna, que es la base de su consulta, o algunos están usando este atlas. Nosotros hemos tratado de conjuncionar una clasificación que hable en tiempo, en el nivel y en la severidad. Entonces vamos a empezar a desarrollar. Y finalmente voy a utilizar y describir muy resumidamente a qué llamamos cretinismo, a qué llamamos mixedema, y este eutiroideo enfermo, paciente que es muy frecuentemente visto en la terapia intensiva, son pacientes severamente, agudamente enfermos. Cuando yo tomo en cuenta el tiempo, estoy hablando de un hipotiroidismo congénito o adquirido. Congénito, y habíamos visto en las alteraciones secundarias al desarrollo embriológico, agenesia tiroidea. Con una agenesia el paciente nace con toda la sintomatología y signología de un hipotiroidismo. Ya habíamos visto unas fotos, ¿se acuerdan? Y después yo voy a hablar de un adquirido, y aquí incluyo la tiroiditis de Hashimoto, porque si bien uno puede nacer genéticamente predispuesta para hacer una tiroiditis de Hashimoto, hay condiciones ambientales que nos permiten manifestar la enfermedad en algunos pacientes, y en otros, aún con condición genética, pueden no hacer nunca manifestación de un hipotiroidismo por una tiroiditis de Hashimoto. Otro adquirido, irradiación de la glándula. Otro adquirido, vamos a hablar de tiroidectomía. Bien. Luego vamos a hablar de primarios o secundarios. A cada clasificación también podemos hacer un poco diferente. Periférica, cuando la glándula está involucrada, o secundarios, cuando la hipófisis o el hipotálamo, que hemos visto que son las conexiones importantes que tiene la tiroides para un buen funcionamiento del eje, todo lo que está arriba lo llamamos secundario. Bien, cuando hablamos de severidad, yo puedo hablar clínica. El paciente está con evidencia, como es mi paciente de hace poco tiempo, ¿no? O subclínico, pues no tiene nada o muy poca sintomatología y signología que me sugiera que mi paciente tenga hipotiroidismo. Y por ahí le hice ¿por qué? Porque no puede embarazarse, le hice porque tiene una enfermedad autoinmune familiar o personal, y le hice una dosificación hormonal, y ahí lo encuentro. Muy bien. Y después describimos un poquito cada uno de estos términos para que tengamos conocimiento básico. Esta es la enfermedad hoy día en nuestro medio, que la sal está ayudada hace más de 50 años, aunque sean niveles subóptimos, no los mejores. Esta es la enfermedad más frecuente también en nuestro país y en el mundo. ¿Ya? La tiroiditis de Hashimoto, que sabemos que tiene un entorno autoinmune, una base autoinmune importante. Esta deficiencia de yodo es poco probable que la encontremos, pero no improbable. Tal vez si empezamos a explorar áreas muy alejadas de las ciudades, y les decía ayer que extraen bloques de yodo y no los someten, y todas esas personas todavía consumen
probablemente si empezamos a examinar tengamos sorpresas y tengamos a los pacientes. Pero se trabaja un poco en difusión, en educación. Esperemos que se siga trabajando. Y los iatrogénicos, ya sea que yo le dé yo radioactivo y anule o haga tiroidectomía. ¿No? Vamos a seguir. 2 palabras o 2 diapositivas a esta patología que es la más frecuente para nuestro medio también. ¿Ya? Es una enfermedad crónica, progresiva y cuya etapa final es el hipotiroidismo en la mayor parte de los casos. En la mayor parte de los casos. Un porcentaje pequeño de pacientes pueden tener anticuerpos presentes y no desarrollar hipofunción, o sea, no desarrollan hipotiroxinemia y por tanto no tienen sintomatología asociada. Porcentaje chiquitito, la mayoría termina con un cuadro clínico de hipotiroidismo. No todas las tiroiditis de Hashimoto las diagnosticamos en una etapa ociógena, no. Por tanto, no es requisito imprescindible para nuestro diagnóstico tener bocio. Si diagnosticamos en fase inflamatoria, probablemente encontremos un bocio de características difusas, heterogéneas en la ecografía, pero en etapas atróficas no vamos a encontrar el bocio, vamos a encontrar una tiroides disminuida de tamaño, fibrótica, y muchas veces el paciente dice, tengo sensación de presión en el área que corresponde a la posición de la glándula tiroidea. Entonces, en la patología, estos pacientes desarrollan destrucción, infiltración fibrosa, que culmina con la atrofia y la fibrosis de la glándula. Estos son los cambios que suceden histológicos, que suceden en este proceso inflamatorio que es la tiroiditis. Este cuadrito, que creo que me lo facilitó alguna de sus compañeras en una de las exposiciones, tenemos población susceptible. ¿Qué quiere decir? No a todo el mundo le buscamos tiroiditis de Hashimoto porque sea mujer, no. Tenemos una edad de mayor prevalencia. Nosotros les llevamos la delantera en algo, teníamos que llevarles, en esto les llevamos la delantera. Pacientes con enfermedades autoinmunes, que la paciente sea portadora, vitiligo, artritis reumatoidea, Sjögren, lupus, adrenalitis autoinmune, diabetes tipo 1, hepatitis autoinmune, nefropatía autoinmune de la paciente, o que tenga relación familiar en primer grado de una de estas enfermedades. Hay familias que uno hace artritis reumatoidea, la otra hace vitiligo, la otra hace tiroides de Hashimoto. Todas tienen un HLA que comparten. Ya vamos a ver la parte genética. Pacientes con enfermedades cromosómicas, son pacientes con síndrome de Down, Prader-Willi, síndrome de Turner, son pacientes que más susceptibilidad tienen a hacer estas tiroiditis de Hashimoto. Y como en uno de los ejemplos hicimos de historia clínica, mujeres posparto y claro, en la de arriba, los pacientes de 40 están implícitas las mujeres en el periodo de la menopausia. Los factores genéticos relacionados al desarrollo comparten polimorfismos para otras entidades autoinmunes, por eso su relación estrecha con estas enfermedades. Los HLA-DR, HLDR4, HLDR5, los tipos de R4 y DR5 son mucho más frecuentes. Polimorfismos del CTLA4 y la PTN22 son alteraciones genéticas que se encuentran más. Ya hemos dicho de los síndromes genéticos, al parecer tenemos algo nosotros en el cromosoma que hace que nosotros tengamos una enfermedad con mayor frecuencia. Recurrencia entre hermanos mayor del 20%, eso tiene que ser tasa de concordancia en gemelos monocigóticos entre el 30 al 60%. ¿Ya? No quiere decir que todos van a desarrollar, porque por ahí son portadores de alotipos protectores y no desarrollan. Factores ambientales. Esto es muy importante también en nuestro interrogatorio. Si migramos de un lugar cuyo
aporte regional de yodo es subóptimo a un lugar costero donde el aporte es mayor, ese pool mayor de yodo que le estamos aportando a ese paciente con sus nutrientes pueden ser el gatillo para que esta enfermedad despierte. Tabaco, infecciones víricas o bacterianas, estrés crónico que cobra más importancia en la otra entidad que es la enfermedad de Graves-Basedow. No podemos dejar de preguntar si el paciente está tomando este antiarrítmico que es amiodarona o estos inmunostáticos como el interferón alfa. Radiación, pesticidas y compuestos organoclorados. Entonces, aquí está resumida la etiopatogenia, los factores etiopatogénicos que están relacionados con la tiroiditis de Hashimoto. Es casi lo mismo. Estas son condiciones endocrinas asociadas y estas otras condiciones no endocrinas asociadas a mayor posibilidad de desarrollar tiroiditis de Hashimoto. Bien, seguimos con causas primarias. Ya hemos visto la causa más frecuente. Estamos con los medicamentos. Los medicamentos como la amiodarona, algunos medios de contraste y el litio, que por suerte ya no se usa como tratamiento antidepresivo con frecuencia. Hay otro tipo de antidepresivos que no van a interferir tanto en la síntesis de hormona tiroidea, pero la amiodarona sí sigue siendo un antiarrítmico utilizado con relativa frecuencia, más aún que en nuestro medio no contamos con otros antiarrítmicos, con una lista de antiarrítmicos de mejor selección. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con hipotiroidismo, tenemos que investigar si tu paciente, no le digan amiodarona, pregúntenle tal vez con nombre genérico, toma algo para el corazón, para la arritmia, porque por ahí con este nombre genérico no lo conocen, ritmocardil, que es más frecuente como lo conozcan, que es el nombre comercial, uno de los nombres comerciales. Entonces, y van a ver que la amiodarona no solo puede ocasionar hipotiroidismo, tiene un comportamiento dual. En algunos pacientes puede ocasionar hipertiroidismo. Listo. Vamos. Enfermedades infiltrativas poco frecuentes. No solemos enfrentarnos a este tipo de agentes causales del hipotiroidismo, pero hay que tenerlo en cuenta y en sus libros figura. Cuando tenemos un hipotiroidismo transitorio, y hay que tomarlo en cuenta porque probablemente ninguna de estas entidades necesite un tratamiento definitivo, salvo que sea este acápite donde el paciente tiroidectomizado o irradiado con un hipertiroidismo deje su tratamiento con hormona tiroidea. No es infrecuente escuchar, es que me han dicho que hace daño, que no sé qué, y cuando la paciente no tiene glándula tiroidea o fue irradiada y tiene un hipotiroidismo definitivo. Entonces, ese es un hipotiroidismo transitorio y ustedes se lo van a reponer, le explicarán que probablemente, nuevamente, que ella tiene que usar de por vida esa medicación porque si no otra vez va a estar con el cuadro clínico. Estas dos entidades, esta es una tiroiditis que no duele, por eso se dice silente, es un proceso inflamatorio transitorio, en el posparto puede presentarse y da un periodo transitorio de hipotiroidismo que puede volverse a resolver sola sin mediar tratamiento. Lo mismo que la tiroiditis subaguda, que es una entidad inflamatoria asociada a procesos virales. Generalmente tenemos el antecedente en este paciente de infección de las vías respiratorias altas, dolor exquisito. Ese paciente ha sido sometido a 1, 2, 3 tratamientos pensando que es con una faringitis, con antibióticos, con antiinflamatorios y no cede. Y es un dolor exquisito que va desde la región del cuello, de la posición habitual de la glándula tiroidea, se irradia hacia las orejas, hacia el pabellón auricular. Es un dolor exquisito.
El paciente dice, no puedo ni deglutir mi saliva porque me duele, no puedo comer nada. Este proceso de tiroiditis subaguda dura entre 6 semanas a 3 meses en resolverse, y mi paciente puede ir de una fase inicial tóxica de hipertiroidismo, bota a la circulación todo su depósito, ayer hemos hablado que es un excelente depósito nuestra glándula, bota, hace un hipertiroidismo transitorio, esa glándula quedó sin almacenes, ninguno, queda hipotiroideo transitorio y en 2 o 3 semanas se resuelve como por milagro. Este proceso requiere un tratamiento con antiinflamatorios esteroideos, tener paciencia, el proceso cede y generalmente deja íntegra la funcionalidad de la tiroides en ese periodo aproximado de 3 meses. Algunos pacientes en este proceso hacen recidiva. Le estamos por retirar el corticoide, dosis importantes a que darle para conseguir que esta glándula desinflame, y en ese proceso recurren a decirles que no se asusten, le volvemos a aumentar un poco y luego volvemos a retirarle paulatinamente el corticoide y luego suspendemos. Generalmente les he dicho, deja integridad funcional y estructural la glándula, salvo que ese paciente antes de la tiroiditis subaguda haya tenido ya patología nodular preexistente, entonces esa es otra cosa. Ahí vamos a evaluar como lo tenemos que hacer en presencia de tumores o nódulos en la tiroides. De la suspensión ya hemos hablado. ¿Qué laboratorios son importantes? Suele acompañarse a la hipotiroxinemia, la hipercolesterolemia, la hiponatremia. Este paciente que hemos evaluado hace poquito además tenía hiponatremia. Hiperprolactinemia, y es fácil explicar. Si yo tengo un hipotiroidismo primario, mis hormonas tiroideas van a estar bajas, mi TSH elevada y mi TRH elevada. Y la TRH es estimulante de la prolactina. Entonces vamos a tener niveles de prolactinemia elevados modestos, porque si yo tengo una hiperprolactinemia que supere los 100 nanomoles, mis colegas van a hablar luego del prolactinoma, a que sospechar que es un tumor productor de prolactina. Entonces, a la hipotiroxinemia o al hipotiroidismo primario, de cual sea el origen, puede acompañar una hiperprolactinemia modesta. Anemia, hipoglucemia, ayer vimos uno de los efectos cuando tenemos dosis elevadas de hormonas tiroideas, la hiperglucemia, estos hacen hipoglucemia. Y esto que es fundamental, esto en algunos casos nos va a dar el diagnóstico etiológico en el caso de los anticuerpos positivos, anti-TPO y antitiroglobulina. El patrón de un hipotiroidismo primario es hormonas bajas, T4 y T3, TSH elevada. Si el proceso de hipotiroidismo es central, vamos a encontrar TSH baja, hormonas bajas. Si yo no tengo T3, T4 bajas, mal puedo hablar de un hipotiroidismo. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. No podemos muchas veces diferenciar un hipotiroidismo secundario de un terciario. ¿Por qué? Porque no tenemos la TRH para dosificar. Entonces, por ahí nos quedamos con un diagnóstico central o periférico, o primario. Y ahí sí, si yo tengo este patrón clínica de hipotiroidismo, estoy obligado a buscar imágenes arriba, en hipófisis o hipotálamo, que denuncien la etiología de ese hipotiroidismo primario, que generalmente pueden ser tumores compresivos de la hipófisis. Perfecto, seguimos. De la clínica variada ya la hemos hablado, vamos a volver a hablar de lo mismo, repasar. No se olviden, el impacto en cada uno de los tejidos nos da toda esta variabilidad clínica en síntomas y en signos. Debilidad, piel seca. Ojo, debilidad también puedo tener en hipertiroidismo. Piel seca,
piel húmeda, en el otro caso. En este caso, letargia, intolerancia al frío, disminución del sudor, memoria alterada. Tengo un caso anecdótico de un paciente que vino a la consulta con la esposa y me dice, doctora, no puedo acordarme nada, no puedo dar clase, nada, y un varón. Y revisamos, había una sospecha, le hacemos el perfil tiroideo y tenía un hipotiroidismo. El tema, a manera de broma, dice ella, el paciente, lo único que me ha pasado, doctor, que no me puedo olvidar de mi esposa, porque si eso más hubiera hecho, hubiera sido bueno, decía, bueno, a manera de anécdota. Constipación, tal vez lo único que podemos, no necesariamente un cambio de la frecuencia, de la consistencia de la catarsis es importante. Este es un dato que llama la atención porque todo el mundo dice, ay, he aumentado de peso, mi tiroides no debe funcionar. Eso lo escuchamos a diario, pensamos que nuestra tiroides es la responsable de todo. Y evidentemente nuestro paciente puede aumentar, pero generalmente no aumenta de peso, sino es a expensas de un acúmulo de sustancias, de líquidos, de glucosamina, glucanos debajo de la piel. Porque estos pacientes no comen más. Tienen hiporexia o anorexia en casos extremos de hipotiroidismo. Alopecia, ronquera, lo que le estaba pasando, dificultad para disartria, dificultad para articular palabras correctamente, porque la lengua en el edema que tiene no permite que el paciente hable fluidamente. Signos, sequedad en la piel, en las mucosas, movimientos y lenguaje lento, edema palpebral, macroglosia, edema facial, periférico, reflejos lentos, bradicardia, piel pálida. ¿Listo? Vamos. 2 palabritas sobre mixedema. Es la situación extrema de un hipotiroidismo, o con otras palabras, hipotiroidismo extremo o severo, si quieren. Compromiso del estado mental, y eso ocurre en adultos mayores, generalmente por ahí que viven solos, que no tienen mucha asistencia en la familia, ¿no? Entonces, compromiso del estado mental importante, todas las evaluaciones de pacientes con Alzheimer van siempre como screening un perfil tiroideo. Tiene una mortalidad muy alta. Si este paciente con un hipotiroidismo extremo tiene una intercurrencia, puede entrar a terapia intensiva y tener una alta chance de morir, ¿ya? Mal pronóstico si acompañan al cuadro una hipotermia, una bradicardia extrema, y si son mayores de 80 años, su pronóstico empeora y entran en el grupo de alto riesgo de mortalidad. Les decía que para presentarse un cuadro de mixedema o hipotiroidismo severo, hay causas de descompensación y estas hay que tomar una diarrea, una infección, una arritmia cardíaca. El tratamiento, en estos casos severos, se dice que deberíamos usar por vía oral, pero no tenemos hormona tiroidea. Lo que hacemos es, si hay deterioro del sensorio y el paciente está en coma mixedematoso, se pone una cánula, una sonda nasogástrica, y se pasa la medicación molida, se empieza a pasar. Es bueno pensar si hubiera en el mercado T3 puro, pero con un adulto mayor es también riesgoso de tener una respuesta inadecuada del corazón. Se dice que estos pacientes deberíamos, concomitante a la reposición de hormona tiroidea, darles hidrocortisona porque hacen situaciones de insuficiencia transitoria. Y el tratamiento, por supuesto, de los procesos que han descompensado a este paciente. El tratamiento para todos es hormona tiroidea, sea cual sea, hipotiroidismo central, hipotiroidismo periférico, sea cual sea su origen, ¿ya? Hipotiroidismo periférico central van a ir con el mismo tratamiento. Aunque uno dice, ¿por qué al hipotiroidismo central no le dan TRH o no le dan TSH? Porque en realidad su tiroides puede producir hormona tiroidea. Pues no existe para tratamiento farmacológico
es de alto costo, es inyectable, solo hay TSH recombinante para algunos estudios que se realizan en pacientes que queremos elevar la TSH y hacer un scan, una pesquisa de metástasis de un cáncer tiroideo. Entonces, cualquiera sea el nivel de alteración, el hipotiroidismo se trata con hormona tiroidea, se repone con eso, con hormona tiroidea. En sus libros está kilopeso. En la clínica, en la práctica, solemos hacer dosis respuesta tomando en cuenta la edad del paciente. Yo voy a progresar rápido una dosis con una severidad importante de hipotiroidismo y una persona joven que sé que es un corazón que me va a responder a un incremento más rápido de dosis. En cambio, en un adulto mayor voy a tener prudencia, un incremento cada 2-3 semanas puedo ver, ajustarle paulatinamente, y cuando vea que clínicamente está eutiroideo voy a confirmar el laboratorio con un dosaje de hormonas. No nos olvidemos que esta levotiroxina, que es T4, lo que damos, haciendo que su organismo convierta en T3 más fisiológicamente, puede haber interacción con ciertos fármacos a que tomar en cuenta. Es un fármaco de baja biodisponibilidad, debe ir en ayunas, lejos del desayuno y de otros fármacos. Esa es la recomendación para la toma del medicamento. Los efectos secundarios de la hormona tiroidea son estos: que yo ocasione, dándole una sobredosis de medicación al paciente, un hipertiroidismo iatrogénico y genere taquiarritmias, o provoque aumento de la resorción ósea con la dosis excesiva de hormona tiroidea, lo que va a llevar a una osteoporosis o empeorar una preexistencia. Si mi paciente tiene enfermedad coronaria o insuficiencia adrenalínica, tengo que ser muy prudente en el incremento de las dosis, debe ser progresiva. Otros efectos secundarios son inherentes sobre todo a sobredosis de medicación, los simpáticos, sudor, taquicardia, palpitaciones, temblor, ¿verdad? Sin embargo, hay pacientes que no toleran, aún siendo muy prudentes en el incremento de dosis, no toleran. Entonces tenemos que retroceder y empezar a aumentar progresivamente la dosis de medicación. ¿Qué más? Esta es una entidad no infrecuente. Van a ver que con relativa frecuencia se diagnostica un hipotiroidismo subclínico. Y cuando a su nombre lo dice, subclínico, quiere decir que no tenemos elementos clínicos, síntomas, signos claros que nos hagan sospechar un hipotiroidismo. A eso se refiere el término hipotiroidismo subclínico. Y en el laboratorio este es el patrón de un hipotiroidismo. Una TSH alta, acuérdense que para la mayoría de los métodos les he dicho entre 4 y 6 es el tope superior normal. Una TSH mayor de 10 con una T4 normal, por eso estos pacientes no tienen o tienen escasas signos sintomatología. ¿Y cuándo debo tratar un hipotiroidismo subclínico? No se trata de todo el mundo darle hormona tiroidea. Si este hipotiroidismo se acompaña de bocio, si este hipotiroidismo se acompaña de anticuerpos antitiroideos positivos, lo que quiere decir que está haciendo una tiroiditis de Hashimoto, de hipercolesterolemia y factores coronarios asociados, de infertilidad, mi paciente joven que no puede embarazarse, le hago un screening, prolactina, le hago esto y encuentro este patrón, debo tratar. No es lo mismo que yo encuentro un adulto mayor de 80 años con una TSH de 80 o de 8, una T4 normal. Tranquilos, anticuerpos negativos, tranquilos, a ver, no tenemos clínica, lo veremos en un periodo, unos 2 meses, 3 meses, volvemos a evaluarlos y tenemos la prudencia de repetirle los laboratorios si se confirma o hay aparición de sintomatología o signología, pues recién trataremos. Seremos prudentes con eso. Muy bien, chicos. Hemos terminado entonces el tema. Si hay preguntas del área, estoy acá y si no, nos veremos mañana. Sí,
casi los 45 minutos, si no nos estaríamos viendo mañana, salvo que quieran, si hay consenso, pero no, pienso que es mejor cerrar el tema y mañana empezamos con hipertiroidismo y el último día es nódulos tiroideo y cáncer tiroideo. Si no hay preguntas, estoy acá. Si hay preguntas, estoy aquí. Si no, pues nos veremos por este mismo canal mañana, al mismo horario. Estoy aquí, chicos. Me asustan cuando no preguntan. Porque son dos cosas. Doc, ¿No entendieron? una pequeña consulta, Doc. ¿Me escucha? Te escucho. En cuanto a la subida de peso, a lo que aumentan los pacientes de peso y a la misma vez tienen pérdida de apetito, o sea, ¿cómo es la pérdida de peso? ¿Con tan poco ya tienden a aumentar rápidamente de peso en cuanto al hipotiroidismo? Ya. O esa es la parte que no estoy logrando entenderle. Ya. Lo que yo comenté es en relación a ese síntoma porque el paciente lo refiere, ¿verdad? Dice, he aumentado de peso. Y en verdad, el hipotiroidismo per se no debería hacerte aumentar de peso porque no tienes apetito. Y lo que evidencia el paciente es, en ese incremento de peso, es probablemente el líquido que está reteniendo y las proteínas, los glucosaminglucanos que se están depositando debajo de la dermis, que cuando vos empieces a sustituir, darle su reposición hormonal, van a empezar a fundirse y lo vuelvas a pesar y tu paciente va a bajar de peso. Quiero que entiendas de que la mayoría de la población cree, como un montón, como comida chatarra, no hago ejercicios, por supuesto voy a subir de peso. Este paciente no quiere comer, el paciente puro, el paciente hipotiroideo puro, no quiere comer, no tiene apetito, no tendría por qué tener un aumento de peso, aumento de la grasa abdominal, no tendría por qué. ¿Se entiende eso? Y el hipotiroidismo nunca se instala rápidamente, salvo que sea una extracción de la glándula, una tiroidectomía. En 4 semanas no le empieza reposición y en 4 semanas el paciente va a estar edematoso, que es diferente de aumento del tejido adiposo. ¿Me entiendes eso? Sí. ¿Ya? Entonces, sí, cuando alguien consulta por exceso de peso, no se olviden de interrogar. Tenemos un tema, el último tema del día 30 del mes, vamos a hablar de obesidad. No se olviden, pues, de interrogar. A ver, usted dice que ha aumentado de peso. Sí, el paciente con hipotiroidismo severo te dice, todo me aprieta. Mis manos, no puedo doblarlas bien, me apretan. Es diferente ese edema al aumento de peso por comer mal y no hacer ejercicio. Es diferente. ¿Ya? Eso quiero que entiendan. Entonces, en el interrogatorio ustedes están obligados de decir, a ver, ¿cuál es su hábito? ¿Cuánto usted pesaba antes? ¿Cuánto pesó normal? Hace 20 años, ¿usted cuántos de peso tenía? Eso vamos a hablar un poquito más en el interrogatorio y en la elaboración de la historia clínica de una paciente con obesidad. ¿Ya? Yo no estoy queriendo decir que el paciente con hipotiroidismo no puede tener obesidad, puede tener las dos cosas, pero no atribuyan todo el incremento de peso corporal total al hipotiroidismo. Estoy seguro que ese paciente que tiene hipotiroidismo, lo que incrementó por la hipotiroxinemia, lo va a perder cuando le repongas la hormona tiroidea. ¿Ya? No pasa lo mismo con el paciente con obesidad. Él va a disminuir de peso cuando mejoren sus hábitos, coma adecuadamente, haga ejercicio, porque no existen otros tratamientos.
Eso vamos a hablar, de la cirugía bariátrica, todo eso vamos a hablar, pero en este tema en concreto no pensemos que el hipotiroidismo igual obesidad. No, estaríamos equivocados. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. ¿Eso es todo? Doctora, buenas noches. Una consulta. Te escucho. ¿Las manifestaciones en adultos y en niños son similares? Sí. El Sí. hipotiroidismo neonatal, creo, congénito, ¿no es cierto? Que podría llegar a producir cretinismo. ¿Cómo podemos distinguir o identificar? En adultos mayores, tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo no tienen toda la sintomatología florida. Van a ver mañana cuando hablemos hay un hipertiroidismo apático de adulto mayor. Y suele ocurrir esto con los adultos mayores y el hipotiroidismo. Por eso es que los adultos mayores pueden llegar a extremos severos de hipotiroidismo. Y no así un joven o una mujer que inmediatamente, si no tiene el ciclo va a consultar, inmediatamente se siente mal, va a consultar. No le pasa lo mismo al adulto mayor. ¿Ya? Por eso que la sintomatología del adulto mayor puede mimetizarse. Es mentira que no los tiene, pero puede mimetizarse porque él hace silencio también. ¿Ya? Esa es una cosa. Y sí, el hipotiroidismo en el niño van a tener al año en pediatría tienen una clase de hipotiroidismo neonatal en la infancia. Hemos visto unas fotos del hipotiroidismo neonatal ligado a la agenesia tiroidea, y si el diagnóstico se hace más tardío, teniendo un hipotiroidismo neonatal, las alteraciones neurológicas son irreversibles. Hemos hablado, el deterioro neurológico no se puede rescatar, y cuanto más tardes en diagnosticar y reponer la hormona tiroidea, vas a tener daño neurológico irreversible que va a evaluarse con un coeficiente intelectual bajo. Entonces, por un lado, y por otro lado, en la infancia y en la pubertad, una de las mayores repercusiones del hipotiroidismo, ayer lo he mencionado, es la falta de desarrollo estatural, que quiere decir no va a crecer como corresponde. Entonces ahí el pediatra es el elemento importante, decir, ¿por qué este niño no está creciendo? ¿Qué tiene? Enfermedad hepática, enfermedad renal, ¿qué tiene? Si no tiene nada de eso y está bien su perfil renal, su perfil hepático, ¿qué está pasando? ¿Por qué no crece? Por eso el control de niño sano es fundamental, y la aplicación de las tablas de crecimiento en todo niño es fundamental, porque la mayor repercusión va a ser falta de crecimiento adecuado a la edad que corresponde. ¿Ya? Y bajo el carril genético que está ese niño. Sus papás son grandes y este niño está quedando pequeño. Una de las primeras evaluaciones de un niño en talla menor que el carril genético es la función tiroidea en la parte endocrina. En la parte general, función renal, función hepática y los síndromes de mala absorción. Después vienen los tumorales centrales. El hipotiroidismo sí es regla. Todo niño que esté por debajo debe evaluarse la función tiroidea. ¿Ya? ¿Quedó respondido? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, damos por terminado. Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya sido útil y mañana nos vemos a la misma hora. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. ¿De qué? Muchas gracias, doctora. Hasta luego. ¿De qué, señor? ¿De qué? Hasta luego.